Bien, vamos a resolver un problema de lentes divergentes y convergentes, bueno, varios. Ahorita en esta entrega resolveremos uno. No sin antes decirles lo siguiente, miren, una lente tiene otra característica que es la potencia. Los oftalmólogos es lo que el resultado que sacan en los exámenes. ¿Cuántas dioptrías necesita corregir, necesita tener de potencia una lente? Esta potencia va a ser igual a la inversa de la distancia focal, 1 entre distancia focal. A mayor distancia focal, menor potencia de la lente. A menor distancia focal, mayor potencia de la lente y viceversa. Significa que unos lentes muy curveaditos que ustedes vean tienen mucha potencia, tienen muchas dioptrías. En cambio, unos lentes más planos tienen menor potencia de lente. Bien, ese es el problema. Una lente convergente, subrayenlo, ese ya es un dato, una lente convergente. Tiene una distancia focal de 10 centímetros. Frente a ella se coloca un objeto de 3 centímetros de tamaño a una distancia de 2 centímetros de la lente. Ya vamos viendo que el objeto está después del foco. Aquí está la conclusión. El objeto está a 12 centímetros y el foco a 10. ¿A qué distancia de la lente se formará la imagen y cuál es el tamaño de la imagen? Bien, aquí están nuestros datos. Foco 10 centímetros, tamaño del objeto 3 centímetros. Distancia 12 centímetros, todo esto lo vamos a necesitar convertir a metros, porque son las unidades de medida que se requieren. En términos de variables, ¿cuál es la distancia de la lente a donde se forma la imagen? S'. Y el tamaño de la imagen es I minúscula. Yo pongo este diagrama porque me va a permitir sacar algunas deducciones simples, pero al final de cuentas deducciones, y tres fórmulas que voy a utilizar para este problema. Propiamente S', aquí está, yo necesito saber cuánto vale. S', si lo vemos en el diagrama, es X' más la distancia focal. Y voy a necesitar Y, por eso traigo esta fórmula. Ahora, de la primera fórmula conozco la distancia focal, aquí están mis datos, pero no conozco X'. Pero con ayuda de esta otra fórmula sí la puedo conocer. La despejo. Aquí X se está multiplicando. ¿Cómo pasaría? Dividiendo, correcto. Entonces, X' queda foco al cuadrado entre X, que es la distancia que hay del foco al objeto. Bien, sustituyo mis valores. Distancia focal son 10 centímetros. Entre 100, 0.1 metros, ¿no? Al cuadrado. Que cuando lo elevo al cuadrado da 0.01. X, esta X, yo la puedo obtener de este diagrama si resto S menos la distancia focal, la distancia que hay del objeto al eje, menos la distancia focal. Entonces son 12 centímetros, aquí está en metros, menos 10 centímetros, que también está en metros, me da esta distancia. Entonces 0.01 entre 0.02 me da 0.05 metros. Ya tengo X', simplemente le sumo la distancia focal con esta fórmula y puedo conocer la distancia que hay de la lente a donde se va a formar la imagen, que son 0.60 metros. Y finalmente voy a despejar de esta fórmula el tamaño de la imagen. Yo conozco la distancia que hay de X, o no la conozco. No la conozco, pero la puedo deducir. Ya la deduje aquí. 2 centímetros o 0.02 metros. Entonces, conocido este valor, despejo de aquí Y, no es una clase de matemáticas, es de física, por lo tanto les doy el despeje, en donde Y va a ser igual a O, que multiplica a F, la distancia focal, y divide a la distancia X. Y simplemente sustituyo los datos. El tamaño de la imagen es de 3 centímetros, 3 entre 100, 0.03, por la distancia focal, que son 10 centímetros, 0.1 metros, entre la distancia que hay del foco al objeto, que son 2 centímetros, o lo que es lo mismo 0.02 metros. Hago mis operaciones y me da un tamaño de imagen de 0.15 centímetros, metros, perdón, 0.15 metros, o lo que es lo mismo, 15 centímetros. Como pueden ver, basta analizar el problema, son problemas muy sencillos, saber qué tipo de lente estamos usando y aplicar la fórmula correcta con base en los datos que tenemos. Gracias por su atención, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, los invito y nos vemos en la próxima entrega, por lo pronto que Dios los bendiga y hasta la próxima.